Por pura gracia y misericordia del Señor, ha llamado a tanta gente a su servicio. Llamó a los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac, Jacob. Llamó a los profetas, Isaías, Jeremías. Llamó a personajes insignes como Moisés. Y en el Nuevo Testamento, el Señor llamó también a tantas personas y les cambió totalmente su vida. Llama poderosamente la atención. Por ejemplo, Lucas en el capítulo 7, cómo el Señor llama a María Magdalena, de la que expulsa 7 demonios para convertirla en una gran evangelizadora. Lo mismo ocurre en Juan, el capítulo 4, como el Señor se encuentra y llama a la mujer samaritana que había tenido 6 maridos, y el Señor la convierte en la gran evangelizadora de toda Samaria. Hoy el Evangelio nos presenta el llamado de 4 grandes discípulos que iniciaron su experiencia con Juan el Bautista, y Juan el Bautista ve a Jesús y le dice a sus discípulos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos hombres siguen a Jesús. Luego hay que notar que Marcos o Andrés ve a su hermano Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Pedro va, el Señor lo ve profundamente y va a ocurrir un cambio extraordinario en este hombre. Veámoslo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 35 al 42, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron su palabra y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Encontramos aquí hasta la saciedad el verbo ver. Una mirada es fundamental y determinante. Y dice el Evangelio que Juan vio a Jesús y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vio a los discípulos que le seguían y les dice: ¿qué buscan? Y ellos dicen: ¿dónde vives? Y dice el Evangelio otra vez que Jesús les dijo: vengan y lo verán. Y a renglón seguido vieron, se quedaron
Y después dice el Evangelio que Jesús se le quedó viendo, se quedó mirando a Pedro y le dijo: tú te llamarás Cefas, es decir, Pedro, o sea, piedra. Notemos dos cositas. Uno, dejémonos mirar por el Señor. Número dos, hay un ejemplo maravilloso en Pedro. Y es que el Señor lo mira con profundidad, con afecto, y luego le cambia el nombre. Y en la cultura judía, el nombre identificado con la persona, es decir, cambió su persona. Esta es una maravilla. Y dice el Evangelio que Pedro no pregunta ¿y por qué? Simple y sencillamente permite que Jesús disponga de él. Es como ya te había dicho en el Antiguo Testamento: Señor, hazme como el barro en manos del alfarero, haz de mí lo que quieras. ¡Qué maravilla! Y Pedro va a cambiar hondamente. Y he dicho y repito que hay otro detalle que influyó mucho en el cambio de Pedro, y es Lucas en el capítulo 5. Cuando Jesús sube a la barca de Pedro, que los grandes expertos dicen que subió a su vida. Y entonces Pedro ya no es el capitán de barco, ya no es el experto en pescas, ya no es el que sabe de redes, el que sabe de mareas. Pedro ahora es un niño obedeciendo. Rema mar adentro y ahí va Pedro. Tira las redes a la derecha y Pedro dice: yo sé que aquí no hay ni una chimbolita, pero en tu palabra y por tu palabra echaré las redes. Y entonces hubo pesca, y mucha pesca. Y este fue motivo para que Pedro cayera de rodillas: apártate de mí, que soy un pecador. Y el Señor lo cambia y le dice: no me importa tu pasado, de hoy en adelante serás un pescador de hombres. Dejémonos mirar por el Señor y pongámonos en sus manos como el barro en manos del alfarero, y que el Señor haga lo que quiera de nosotros, como lo hizo con Pedro, aquel hombre mentiroso que negó al Señor, aquel hombre violento que le quitó la oreja a Malco con su espada, aquel prepotente, no se quería dejar lavar los pies, aquel autosuficiente, todos te pueden dejar menos yo. El Señor lo constituyó en el gran pastor cuando le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor te necesita a ti. Simple y sencillamente pongámonos en las manos del Señor y que Él haga lo que quiera de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.